Hola, gente maravillosa que está del otro lado, que espero que estén del otro lado escuchando. ¿Cómo les va? Otro jueves más que nos juntamos acá a charlar de temas diversos. Eh, Como siempre hago, en realidad hay algo que estoy haciendo mal. Yo tengo, como saben ustedes, mi página de Flores de Bach y mi Facebook personal. Pero es como que yo en automático voy a mi Facebook personal y en mi Facebook de Flores no publico los temas que voy a tocar en el día. Gracias a Dios que Mateo me lo lleva bien esa página. Pero bueno, nunca lo pongo ahí, no sé por qué en automático lo pongo en mi Facebook personal. Yo puse la consigna de hoy, que era que íbamos a hablar, como había pasado el Día del Padre, que espero que todos lo hayan pasado tan lindo como lo pasé yo con mi papá y mi marido, el Día del Padre. Pero dije, el año pasado habíamos tocado el Día del Padre desde qué tipos de papás hay, ¿no? Y habíamos hablado de los papás inmaduros, los papás dictatoriales, los papás cuida guardabosques, los papás manipuladores, bueno, el democrático, el infantil, y habíamos arribado desde las esencias. Ahora mi consigna, que la tiré en el Facebook, y también algunos de los conocidos oyentes que siempre están acá. Hola Cristina, ¿cómo estás? Cristina Russo. Buenas noches. Había tirado esta consigna. Vamos a encarar desde cuáles son los miedos de un papá. Dije padres, pero en realidad me refería al papá, no a la mamá, porque a veces tienen diferentes miedos, el papá y la mamá, al momento de plantearse la idea de ser padres. O cuando ya lo son. ¿Cuáles fueron los miedos que tuvieron con respecto a sus hijos, a los que vinieran, a los que ya tenían? ¿Cuáles eran los miedos que pasaban por eso, por esa cabecita de los papás? Porque muchas veces, y en esto me incluyo, y creo que todos nos incluimos como hijos, cuando somos hijos, no se nos ocurre, hola Adriana, ¿cómo estás? Me parece genial que vayan entrando y saluden, porque si no, siento a veces que estoy monologando y no hay nadie del otro lado. Si ustedes no saludan, no sé quién hay del otro lado. Eh, Muchas veces como hijos no nos damos cuenta o no prestamos atención porque nuestra cabecita anda en otra cosa, de creemos que nuestros papás no tienen miedo a nada, sobre todo el papá, ¿no? Porque tenemos la figura del papá como el héroe, el fuerte, el que si está papá no me va a pasar nada, y consideramos que no debe tener ningún miedo de nada. Lo mismo lo hacemos con nuestras mamás, pero como que el papá es el fuerte, ¿no? Entonces, ahí yo me planteé, ¿cuáles son los miedos? Porque miedos todos tenemos. Pero ¿qué miedos se le cruzan a los padres, al papá, ¿no? A la figura del papá con respecto a sus hijos? Bueno, tiré esa consigna y ojalá que participen los que entran en el chat hablando, pues yo también dije, bueno, si no sos papá, tendrás al hablar de tu papá, de cómo fue tu papá o qué miedos tenía. Y si lo tenés, preguntale. Y si tenés algún vecino, alguien, díganme testimonios de los padres, qué sienten, qué miedos sienten con respecto a sus hijos. Y me llegaron unos cuantos geniales que ya los vamos a compartir ahora. O sea, el tema de hoy es este. ¿Qué miedos tienen los papás? Hablo figura masculina. Y porque fue el Día del Padre. ¿Qué miedos tienen con respecto a sus hijos? Antes de entrar en este tema, como siempre, vamos a hablar, porque ya nos queda este jueves y un jueves más, nada más, para contarles cómo fue la encuesta de los talleres que vamos a dar. ¿Se acuerdan que dije yo que tenemos 4 talleres para ofrecerles y solamente 2 fechas para ofrecer esos talleres? Entonces los 2 más votados son los que voy a hacer. ¿Cuáles son los talleres? SOS, convivo con un adolescente. Es un taller y sobre todo ahora que estoy viendo los miedos de algunos papás, que seguramente en algún punto se comparten con la mamá, los miedos que tienen con respecto a sus hijos. SOS, convivo con un adolescente. Hay un montón de cosas. Recién justo hablaba con Claudia. Hola Claudia, ya te saludé, pero siempre te quiero saludar en público. Claudia es nuestra asistente. Estábamos hablando recién, ¿no? Del rol importante del padre a veces, ¿no? Obviamente todos como padres
cometemos errores, nadie nació con un manual, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces, acá no es tampoco para acusar, tuvo un papá así, lo vamos a señalar con el dedo y lo vamos a juzgar. No, no es ese el objetivo. El objetivo es poder entenderlos. Entonces, cuando nosotros hablamos de SOS en el taller, SOS, convivo con un adolescente, siempre convivir con un adolescente fue problemático porque es una etapa en que el chico empieza a querer mostrar autoridad e independencia, pero no tiene la edad suficiente, entonces empieza a rivalizar, por supuesto, con los padres, que es con los primeros que practica hacerse el rebelde. Siempre fue complicado, pero en este momento, de verdad, en este momento es tan indispensable que los padres, no digo que se metan en la vida de ellos, pero que traten de instruirse en cómo acompañarlos, porque no son etapas fáciles las que se están viviendo ahora. No son fáciles para un adulto, imagínense para un adolescente. Se están viviendo de un ritmo muy acelerado, tienen con respecto a la tecnología un montón de cosas a su alcance, pero no tienen la madurez para saber dónde se meten. Hay muchísimos conflictos, hay muchísima adicción afuera, hay muchos peligros, pero la tienen que transitar. Digamos que no es la adolescencia que vivimos nosotros. Entonces, ese convive con un adolescente es un poco hoy, con todas las cosas que están pasando, que los padres puedan acercarse desde otro lugar a los hijos. Vamos a plantear en ese taller las problemáticas que ellos pueden tener, aunque no se las digan, porque yo escucho mucho del adolescente en terapia, no, a mis hijos ni me gasto en hablarles. Ellos no entienden. Esto es lo que se repite mucho. Entonces, de verdad que no digo que mi taller, pero que les va a abrir los ojos a un montón de cosas y que vamos a ver qué esencias florales pueden acompañar en distintos procesos de ellos, de los adolescentes, e incluso esencias que pueden acompañar a los padres para entenderlos y para aceptar las cosas que están pasando hoy. Entonces, SOS, que hasta ahora sigue siendo el más votado, es uno de los talleres que vamos a dar. SOS, convivo con un adolescente. Segundo taller que podemos ofrecer es el del dinero. ¿Qué relación tenemos nosotros con el dinero? Y repito este eslogan, no es un taller de abundancia, es cómo me relaciono yo con el dinero, por qué tengo dificultad, por qué juzgo tan mal al que hizo plata porque yo no la hice, por qué reniego de que yo nunca triunfo, qué me pasa, cuál es mi relación, cuáles son los conceptos que yo tengo con respecto al dinero. ¿Sí? Estoy trabado en algún aspecto, nunca avanzo, siempre estoy en el mismo lugar, veo que todo el mundo prospera y yo estoy acá. ¿Qué me pasa con el dinero? No se imaginan la cantidad de recovecos y cosas que tenemos en el inconsciente que ni siquiera imaginamos. Cuando yo empiezo a decir los mandatos aquí con respecto al dinero, decía, ay, sí, a mí me decían eso, ay, sí, tengo razón. Bueno, es como que se desayunan de que tenemos tantos conceptos que eso es lo que nos traba al momento de proyectarnos en lo que sea. Ese va a ser un convivo con un adolescente, el del dinero, el de las pérdidas. Está el taller de las pérdidas, ese es un taller muy movilizante también, porque obviamente vamos a hablar de pérdidas. La mayoría de la gente que se anota es porque ha perdido algún familiar o algún amigo, una pérdida por muerte de alguien muy allegado, pero en realidad enfoca mucho más que esto. El taller de las pérdidas es cuando nosotros perdemos algo. Podemos perder identidad, podemos perder un nivel social, podemos perder un trabajo de toda la vida, podemos perder un amigo por una pelea, el síndrome del nido vacío cuando se van nuestros hijos de casa, una separación, pérdidas. Taller de las pérdidas es mucho más abarcativo que solo los fallecidos, aunque también lo vamos a tocar el duelo. Y por último, dije los tres, sí, el cuarto es el taller de las flores aplicadas en animales, en mascotas. Las esencias florales, aunque muchos me dicen, ¿en serio? ¿Le vas a dar también a los animales esencias florales? Pues sí, y son mucho mejor pacientes que los pacientes humanos. ¿Por qué?
el animal no te cuestiona, el animal toma las gotitas y ¡pum! Hace un cambio. Es mucho más fácil. Sí, las esencias florales hacen grandes progresos con los animales, en comportamientos de conducta, en miedos que puede tener el animal, en los animales agresivos, en los animales muy sumisos, en los animales muy sufridos, en los callejeritos. O los adoptados que vienen con una historia y no sabemos cuál es, pero de repente decís, che, adopté. Me ha pasado mucho de atender que me dicen, mira, adopté este perrito, pero tiene esta mania o tiene esto, o notamos que hace tal cosa. Bueno, hay esencias para corregir todo tipo de conductas, salvo que sean neurológicas, que a veces no se pueden remediar, pero sí se puede dar de repente cuál es ese problema neurológico, se puede dar alguna alternativa para que la pase mejor el animal, pero las esencias florales son geniales y fantásticas. De hecho, muchos veterinarios conmigo han hecho este taller y después les encantó la carrera y hicieron la carrera, pero está apto también para los veterinarios. Estos son los 4 talleres, ¿sí? De estos 4 vamos a elegir solamente 2, solo tengo 2 fechas. Hasta ahora viene ganando SOS conmigo con un adolescente. El segundo todavía no sabemos porque de repente está el dinero adelante y se lo pasa el de las pérdidas y pasa en segundo lugar, y el de los animales pasó en un momento en el segundo lugar, así que no les puedo decir por ahora hasta el... ¿Qué fecha era que yo la anoté acá? Esperen que les digo. Hasta el 30 de junio, que sería el jueves que viene, ahí sí voy a cerrar la encuesta, que muchos me han mandado por privado, no se metieron en la encuesta en sí, pero no importa, yo anoto todo lo que me están diciendo. Entonces los 2 más votados van a ser los talleres que vamos a dar. Lo que no quiere decir que más adelante los otros talleres también las vamos a dar. Pero bueno, lamentablemente tengo 2 fechas y nada más. Bien. ¿Cuándo va a ser el primer taller del que haya sido más votado? Que por ahora ya les digo, es el de los adolescentes. Va a ser el domingo 10 de julio. ¿Cuándo va a ser el segundo taller? Que todavía no sabemos cuál es el más votado. Va a ser el sábado 1 de octubre. ¿Bien? Qué genial fecha de los talleres, me está poniendo Claudia ahí. Ahí lo está anotando Claudia. Genial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les tengo que decir? Cierro la encuesta el 30, ya se los dije. Ah, sí, esto también quiero decirles ahora, antes de que nos metamos de lleno con el tema de los papás. Ustedes saben, el que me conoce de hace años saben que yo me la paso mangueando y haciendo movidas en fechas claves. Mi famosa movida navideña, que agradezco enormemente a todos los que colaboraron, que es en Navidad, es la que es tradicional y hace más de 22 años que la hago, mucho más de 22 años que la hago, pero también hace muchos años hago la campaña de recolección de juguetes, alimentos, galletitas, leche, para el Día del Niño. Ustedes dirán, agosto falta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les digo esto y se los digo con tanta anticipación? Que en realidad casi igual estamos a finales de junio, nos queda todo un mes para recaudar. Les digo, juguetes, galletitas, lo que quieran compartir en una merienda o en un almuerzo. Yo normalmente, en el único momento en que salgo yo personalmente a repartir juguetes, pan dulces y demás, es en la movida navideña. En las demás fechas, yo junto y doy a distintos comedores que trabajan para Pancho, que algún día voy a ver si lo traigo para hacerle una nota acá. Pancho es un ex cura, pero que tiene su almita de cura, es un pan de Dios, que trabaja con muchísimos comedores y él anda con su traffic, que es decíamos, el móvil donde lleva todas las donaciones y él va y se mete acá, bueno, acá hay un barrio, un lugar que se llama el Basural, van comedores de distintos lados. Entonces, yo estoy conectada con muchísimos comedores y siempre hacemos esta campaña de recaudar para el Día del Niño y para las fiestas. Y a veces hacemos alguna colecta también, que este año no lo pude hacer, realmente se me pasó.
por distintas circunstancias. Cuando empiezan las clases también las hacemos, pero la del Día del Niño y la de Navidad medio que son un clásico. Entonces, como no sabemos todavía bien cuándo se fa... A ver, tradicionalmente el Día del Niño era el primer domingo de agosto, pero después se corrió por una cuestión comercial al segundo domingo y otra vez al tercer domingo. En los comedores, de verdad, se festeja cuando se puede, pero se festeja en agosto. Entonces, las fechas que hay en agosto posibles, igual vamos a recaudar hasta el 21 de agosto, es el 7, el 14 o el 21. Esos son los 3 domingos de agosto. Entonces, todo lo que tengas no cuesta nada, nada, de verdad. De repente, no sé, una bolsa de caramelo, 3 chupetines, no me importa, turrones, juguetes. ¿Por qué yo los pido con tanta anticipación? Porque a veces me traen juguetes que de verdad los tengo que recauchutar. Algunos hay que coserlos. Una vez siempre me acuerdo que me trajeron una muñeca, de esas muñecas de mi época, ¿no? Que eran así como de goma, pero se ve que sería de una nenita que le había pintado toda la cara con crayones. Entonces yo le hice una especie de, como si tuviera tatuada la cara para que quedara bonito y que no parecía que estaba toda rayada. Y a veces hay que coserle alguna cosita, bueno. A veces hay que remandarlos. Algunos no, vienen impecables los juguetes. Pero bueno, lo que sea, ese juguete que tu hijo o tu hija ya no usa, hay niños que no tienen un solo juguete en la vida. Esa pelota semidesinflada que vos por ahí la descartás, a ellos les encantaría. Y vamos a marcar una diferencia. No cuesta nada marcar una diferencia. Fíjense que yo hago estas cosas sin tener ni tiempo y me doy el tiempo igual. La gente que me conoce sabe que no me sobra el tiempo, porque estoy todo el día laburando o haciendo cosas. Sin embargo, no cuesta nada y hacemos feliz a un niño. Los niños a veces no tienen la culpa de estar en las situaciones en que están. Entonces no le vamos a cambiar, como digo siempre, no le vamos a cambiar una realidad, pero sí le vamos a hacer feliz ese día. Y con tan poco, un cuarto de galletitas, todo vale, juguetes o comida para que esa merienda en el comedor sea diferente. Me acuerdo que un año, hace bastante, habíamos logrado también que vinieran dos personajes que uno tenía un disfraz de Papá Noel, que no tenía nada que ver con el Día del Niño, pero dijo, ¿usted con ese disfraz? Bueno, dale, vale. Y les encantó a los chicos igual, que apareciera un Papá Noel en agosto, y había otro, creo que era del Hombre Araña. Y se disfrazaron. Para ellos es una cosa diferente. Y no nos cuesta nada. Y nos llena el alma. Esto es algo que yo no lo puedo explicar mucho si uno no lo siente. Si lo sentís y está dentro de te resuena hacer esto, tenés mis teléfonos. Clau siempre está poniendo, creo que están mis teléfonos también. Me llamás por teléfono, vemos cómo, lo podemos pasar a buscar. Vamos a estar con esta campaña hasta fin de julio. Lo que sea, leche en polvo, cacao, qué sé yo, lo que se te ocurra, golosinas, no sé. Un año nosotros hicimos esto, fíjense, yo esta vez no voy a poder hacerlo, pero fue muy divertido. Un año, ¿saben qué hicimos? Yo me junté con quien quisiera a venir a colaborar a fabricar juguetes. Y ustedes dirán, ¿qué hiciste? Bueno, valía todo. Había medias, botones, hilo de coser, CDs viejos que los habíamos hecho con bolitas, habíamos hecho trompos con colores y lo pintamos. Una tarde nos juntamos para eso. Había una chica que decía, yo no sé hacer nada, soy un desastre manualmente. Le digo, ¿sabés cebar mates? Sí, bueno, entonces te venís a cebarnos mates a nosotros. Otra dijo, yo puedo colaborar con una torta. Bueno, veniste, y esa tarde fue para hacer juguetes. Después nos sobraron la cantidad de juguetes que había. Porque era para un comedor que había, creo que 150 chicos y teníamos 120 juguetes, nos faltaban 30 y al final terminamos haciendo muchos más juguetes y sobraron. Se dan cuenta que cuando se quiere y hay voluntad, se puede. Así que los espero que me llamen. Soy mucha gente. Silvia dice, hola, tarde, qué pena, llegué. No, pero llegaste, Silvia, está bien, porque hasta ahora estuvimos hablando.
Ay, 20 minutos me la pasé hablando de esto, perdón. Estuve hablando de los talleres del Día del Niño, pero vamos a arrancar con la consigna, Silvia. De lo que queremos hablar es lo siguiente. Vamos a hablar de los miedos que tienen los papás. ¿Qué miedos tienen los papás con respecto a sus hijos? Hablamos de papás solo figura del padre, porque pasó el Día del Padre, entonces queremos saber qué es lo que sienten. Entonces, acá hay algunos conceptos que yo noté porque no me quería olvidar cuando hablamos de cosas que les pasan a los papás. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los papás tienen miedo? ¿Mm? Sí, que a veces no lo reconoces como miedos. Suponete, ay, no, pero ay, tengo miedo si va sola que le pase algo o que le roben. Eh, o no sé, ¿te parece si le doy esto y se atraganta? ¿No? Este miedo de lo que puede llegar a pasar, que lo estoy mirando a futuro antes de hacerlo, antes de que pase. Yo lo estoy proyectando a futuro. Ese miedo que normalmente los padres tienen, de alguna manera llega al hijo. Y a veces termina pasando lo que estamos provocando que pase. Entonces, eh, cuando llenamos de muchos miedos a los chicos, de muchos miedos, es muy probable que los chicos terminen o siendo muy miedosos, ¿sí? O muy sumisos, o miedo a hacer de nada, no quieren hacer nada, no se animan a subirse a una hamaca o un tobogán, porque por ahí estaba la mamá atrás. Bueno, en este caso hablamos de los papás, cuidando, hay que no se caiga, hay que no se lastime, hay que... Y parte de la infancia es eso, es lastimarse. No digo con esto que soltemos a los chicos y que hagan lo que quieran, pero una cosa es cuidarlos y prevenir un accidente, y otra cosa es volcar el miedo que nosotros tenemos. Porque vamos a ser chicos miedosos. O sea, sin querer, vamos a ser chicos miedosos. Yo, por ejemplo, contaba, ¿no? Que a veces, cuando yo estudiaba para maestra jardinera, me acuerdo que una cosa que se veía repetitivamente era cuando las mamás traían a los niños al jardín, yo era muy joven en ese momento, las mamás los dejaban a los chiquitos, sobre todo en salita de 3, que el chico es la primera que se despega de la mamá, y los dejaban así como que te lo soltaban, pero no lo soltaban. Entonces, claro, la cara de terror de esa madre hace que el chico la mire a la mamá y diga, ¿dónde me estás dejando? Y el chico se pone a llorar, porque está viviendo el miedo de esa mamá. Está bien que hablamos de los papás, ¿no? Pero me refiero a este contagio de miedo. Eh, si, por ejemplo, muchas veces nos pasaba que había mamás que mandaban al padre, porque conmigo se pone a llorar. Y a veces venía el papá y tenía el mismo miedo. Y el chico se ponía a llorar igual. Distinto es que lo dejaban seguros de que acá te vas a divertir, chau, chau, y se van. Y el chico se queda a este chico que viene con muchos miedos porque viene con el miedo que transmitió el papá. Esperen que entró mucha gente. Tarde pero llegué yo, sí, Silvia. Uye dice, hola Clau, qué lindo lo del Día del Niño. Lástima que estoy lejos en Rosario. Me gustaría colaborar. Mira, Uye, hagamos lo siguiente. A mí no me gusta pedir plata, ni que me transfieran dinero porque nunca pedí dinero ni plata. Eh, Dos opciones que puedes hacer. Vos sabés que yo soy de Mar del Plata. Entonces, yo esta movida la hago acá. Podés hacerla vos en Rosario. Si no, mandá una encomienda. Si vos querés mandar una encomienda, yo te doy por privado la dirección de mi consultorio, porque normalmente cuando hacemos colectas y todo, viene a mi consultorio todo. Opciones que te doy es esa. Hablarme por privado, que por ahí si querés poner otra vez el teléfono, Clau, a mi teléfono me mandas un WhatsApp y coordinamos, te doy mi dirección de acá, del consultorio, y mandás lo que quieras en encomienda. No podés hacer eso, no querés, o se te complica, Huye, nada. Lo haces la movida en Rosario. Y vas a ver qué lindo que es. Yo hace muchos años que lo hago. Y te juro que es genial, genial. Llena el alma. Llena el alma. No te llena de dinero, pero llena el alma. El reconocimiento de los chicos es muy lindo. Silvia dice, con respecto a los hijos, a enfermedades o que les pase algo en la calle, hijos grandes, ¿eh? Ah, Silvia, pero vos decís de tus miedos. Estamos hablando de los miedos del papá. ¿Qué miedo tiene el papá en su rol de padre, de masculino? Ya cuando llegue octubre, el Día de la Madre, ya vamos a ver. Ya les voy a preguntar a las madres cuáles son sus miedos.
Pero ¿qué miedos tiene el papá? ¿No? Porque el papá, fíjense que siempre es la figura del fuerte de la casa. Si papá está, no pasa nada. Con papá estamos protegidos, es medio cultural esto. Y creemos que ese hombre fuerte y poderoso, que es mi papá, no va a tener ningún miedo. Y por supuesto que tiene miedo. O sea, todos los papás tienen algún miedo. Padre, madre tienen algún miedo con respecto a sus hijos, por más seguros que estén. Pero bueno, los miedos, como les digo, se transmiten y no está bueno. Cuando nosotros estamos proyectando lo que puede pasar en el futuro, hay miedo. Hay miedo. Prevenir es una cosa, pero cuando empezamos a imaginar tragedias, es que hay un miedo detrás. Y tenemos que tratar de controlar esos miedos, justamente para que los chicos sean seguros y experimenten. Por ejemplo, si se va a subir un tobogán, sí, puede que se caiga del tobogán como de una hamaca, pero bueno, es una posibilidad entre mil. Se tomarán los recaudos para que no se caiga, le dirán agarrarte fuerte. Yo, por ejemplo, ahora cuando fuimos a Córdoba, fuimos con mi nieta, que tiene 2 años, que siempre estaba acostumbrada a la hamaca con respaldo y sillita para nenas más chiquitas, pero en esa plaza no lo había, estaba la hamaca de grande. Entonces, bueno, cuando la sentamos ahí, le dijimos, agarrate fuerte y no te sueltes. Y obviamente la marcamos despacito. No le dijimos, no, esta hamaca no es para vos, no te puedes subir. La subimos, previendo de que no se caiga, dijimos, agárrate fuerte. No es como la otra hamaca, tiene 2 años. Agárrate fuerte. Y obviamente la marcábamos despacito y ella no se soltó en ningún momento. Eso es darle seguridad y eso es prevenir una situación que puede pasar, pero no con miedo. No con miedo, no te voy a subir porque no. Sos muy chiquita para esta hamaca. Vamos a probar qué pasa. Prevenimos, sí, pero dándole seguridad. ¿Qué dice? El padre de acá, nada de miedos. Bueno, buenísimo, es la madre en este caso. Lo que pasa es que son diferentes miedos, Silvia, los que tienen las madres a los que tienen los padres. En algunos coinciden, madre y padre, con los mismos miedos. Heladería Bombón dice, me quiero inscribirme para las 21 horas. Heladería Bombón, no estaría entendiendo dónde te quieres inscribir para las 21 horas. No sé de qué estamos hablando, pero bueno. Aclarame y te oriento, pero no hablé de inscribirse en ningún lado. Salvo que sean los talleres, que estuve hablando al comienzo. Sandra dice, cuando el padre tiene miedo que su hija se vaya de la casa. Bueno, ahí es otro tipo de miedo, Sandra. O sea, ¿por qué tendría un padre miedo de que se vaya de la casa? Tendríamos que empezar por ahí. Porque una cosa es que vos tengas una hija, dijiste hija, ¿no? A ver si una hija. Una hija que ya está en edad de que se puede ir a vivir sola, y otra cosa que me digas tiene 14, 15 y se quiere ir de casa. Hay que ver cuál es el trasfondo y por qué tendría él ese miedo y no otros de que se vaya de la casa. Pero bueno, volviendo a este tema. Otras cosas que pasan también. Los miedos, en realidad no es que no tengan que existir. El miedo existe, ¿sí? Justamente para cuidarnos de la vida, para cuidarnos de que no nos pasen algunas cosas. No es que vamos a salir a la vida así como que... Entonces, nos previene la vida, digamos. Hay que ir con cautela, pero hay que ir. Hay que enfrentarlo el miedo. ¿Sí? No, por miedo no hago. Si el miedo se apodera de mí, no vivo. Si el miedo me come entera y vivo con miedo paralizada, no puedo vivir. El miedo está para que yo empiece a tomar recaudos en algunas situaciones, pero las enfrento igual. A veces cuando la gente te dice, por ejemplo, no, yo no soy valiente. Porque cree que el valiente no tiene miedo. Y el valiente tiene miedo. La diferencia del valiente con el miedoso es que el miedoso no enfrenta el miedo. El valiente tiene miedo y lo enfrenta. Esa es la diferencia. Es la gran diferencia. Y eso es lo que hay que hacer. O sea,
Hay que desafiarse cuando hay un miedo. Hay gente que le tiene miedo a todo y posiblemente si indagamos en los miedos vienen inculcados de su familia, de lo que le han dicho, de que le han pintado la vida como una cosa terrorífica, como salir a la jungla. Entonces esa persona crece con tantos miedos que va a tener dos opciones ese hijo. O desafiar todo o quedarse ahí y no animarse a hacer nada en la vida. Los miedos son para que los traspasemos. Ok, le tengo miedo a esto. Bueno, dale. Le tengo miedo, por ejemplo, a, no sé, andar a caballo. Entonces, ¿qué me va a pasar toda la vida sin andar a caballo? Está bien, no es algo indispensable en la vida. Pero te encantan los caballos, pero no te animas a subirte. Bueno, ¿qué tal si un día te subís para que te des cuenta que no es tan terrible? Y empiezas a darte cuenta que hasta lo disfrutas. O subite a un pony y del pony andate a un caballo más grande. ¿Se entiende? Los miedos están para transitarlos, desafiarlos y pasarlos. Porque los miedos que yo no logro eh, resolver en mí, es muy posible que se lo transmita a mis hijos. Sin querer, pero se los estoy transmitiendo. Yo tuve un caso, no hace mucho, de una chica que le tenía mucho miedo a los perros y obviamente su hija tenía mucho miedo a los perros. Que fue uno de los testimonios, cuando hablamos de quienes tomaban flores, un Cami, que ella salió a testimoniar de que tenía miedo a los perros y ahora no se los tiene. Ese fue un miedo heredado de su mamá, que ella no lo había superado. Los miedos que no superamos nosotros, se los vamos a mandar, aunque la madre disimulaba ese miedo, evidentemente ella en algún aspecto lo mamó y lo tuvo. Entonces, superemos nosotros nuestros miedos para que justamente nuestros hijos no tengan miedo. Yo siempre fui una persona miedosa, dice Silvia. A ver, no está mal, Silvia, porque ya te digo, todos podemos tener miedos, ¿sí? El tema es poder enfrentarlos. Porque si no, el miedo te paraliza y no vivís. Te quedás ahí como... y aparte yo creo que también hay miedos, muchos miedos, que terminan afectándonos en lo físico. Contracturas, dolor de estómago, no te relajás, estás en tensión permanente, bruxismo, todo lo que es, oh, estoy tenso, no me puedo aflojar, porque el miedo no me deja aflojarme. Cuando es mucho más fácil, en vez de vivir todo el tiempo así, como enfrentarlo. A ver qué sale de ahí. Bueno, vamos a ver testimonios. Igual sigo leyendo los que anden por ahí. Por favor, yo no puedo creer que haya poca. Un día te voy a preguntar, Clau, pues yo no puedo mirar de acá la cantidad de gente que entra, pero digo, o están muy calladitos. Silvia que dice, mi papá era temeroso de todo, tal cual. Bueno, qué bueno. ¿Y a qué le tenía miedo tu papá? ¿Vos te acordás, Silvia? ¿A qué le podía tener miedo tu papá? Porque a veces hay que preguntarle a los papás. A veces cuando yo tiré esta consigna de pregunten a su papá o a su marido, si es papá, qué sienten, qué miedo sienten, y transmítanmelo, que acá varios me lo han escrito. Hay veces que dice, me asombré lo que me contestó mi papá. Porque nunca como hijo le han preguntado, ¿cuál era tu miedo cuando fuiste papá? Entonces, vamos a hablar de testimonios que tengo millones, pero que están muy buenos para que alguno se encuentre con que, a mí me pasa lo mismo. Y está bien, a veces los miedos se guardan como algo vergonzoso. No voy a decir que tengo miedo a esto. O no le voy a decir a mis hijos que tengo miedo a esto. Gustavo dice, tengo un solo hijo y mi miedo fue antes de tenerlo. Me asustaba el hecho de ser papá, la responsabilidad, el poder mantenerlo, tener siempre un trabajo. Hoy mi hijo es lo más importante y mi único miedo es que de adulto no sea feliz, de que tenga problemas para relacionarse, como yo los tuve. ¿Ven cómo se transmite?
lo que uno vivió y por ahí no superó, se lo estamos transmitiendo a los hijos. Cuando, no sé cómo es este hijo de Gustavo, pero no tendría por qué tener problemas de relación. Ariel dice, soy papá de 2 nenas y un varón. Mis miedos son varios. Con mis hijas, que encuentren un hombre que las respete y las hagan felices. Porque si no, yo mismo los mato. Y a mi hijo, que pueda ser íntegro, respetuoso con las mujeres y que ninguno caiga en drogas o adicciones de cualquier tipo. Saben que esto es muy frecuente en la mayoría de los padres. Miedo a que los hijos caigan en drogas o adicciones de algún tipo. Hoy esto lo estoy escuchando muchísimo, muchísimo. Por eso estamos hablando de SOS, el taller que se habla también de este tema. Si le dice a todo lo que le tengo miedo yo, enfermedades y no, que nos pasaran cosas, eso es lo que tenía miedo. Ok. María Cabeza dice, hola Claudia, yo también he sido miedosa a los perros. Los conquisté llevando un puñadito de alimento. Ahora cada vez que paso salen todos a saludarme. Buenísimo, ¿cómo lo solucionaste? Genial. Aparte, no hay animal más noble que el perro. Silvia dice, Clau, ¿cuánto demoran las flores en hacer cambios en nuestras emociones? No hay un tiempo. No hay un tiempo, Silvia. No se puede, imagínate, emociones. Estamos hablando de un abanico de cosas. Depende cuál es la emoción que está enquistada en vos, o cuáles, cuántas. No hay un tiempo, no es, los miedos en 6 meses, la ansiedad en 1 año. No, depende y depende dónde están alojadas esas emociones, relacionadas con qué. No hay un tiempo, hay una persona que las vive, las emociones. Y cada persona tiene sus tiempos, no son iguales. No hay un tiempo. El tema es saber cuando uno hace, por ejemplo, una terapia, que querés resolver tus emociones, es saber que estás en el camino de resolverlas y el tiempo lo dictamina el paciente. El terapeuta acompaña el proceso. El terapeuta nunca te va a apurar. Al contrario, vos tenés tu tiempo para cada emoción y habrá emociones que las podés sortear más fácil y otras que no. Que por ahí te cuesta más porque están relacionadas con cosas más densas. Carolina dice, mi marido dice que sus miedos son no cumplir con las expectativas que nuestros hijos tengan de él. Él es muy cuida y muy presente. Siempre les habla sobre los peligros de la vida, las drogas, las malas juntas, no mentir y controla mucho sus tiempos con internet. Tenemos 2 hijos, un varón y una nena de 15 y 13 años. Me parece genial, Carolina, lo que hace esto de internet, que es también un tema que tocamos en el taller de los adolescentes. Es un gran tema, porque internet trae un montón de cosas y está bien que lo controlen. A veces los padres, la respuesta de los padres es, yo no entiendo nada de internet. Nunca es tarde para aprender, por lo menos lo básico, para saber en dónde andan los chicos, ¿no? En qué andan, y asesorarlos un poco, acompañarlos, no que cierren la puerta y se encierren en internet y no sabes por dónde andan. ¿Y qué más decía? Es muy cuida, las películas de la vida. Bueno, me parece perfecto. Y sus miedos, se dan cuenta que siempre caemos en lo mismo, que no caigan en malas juntas o cosas raras, y les controla internet, porque internet sí es medio peligroso a veces. Ernesto dice, soy ya abuelo y padre de 2 hombrecitos que me enorgullecen. Ambos formaron familias hermosas y me dieron nietos. Mis miedos antes eran que no dejaran los estudios, yo no los tuve, que sean honestos, detesto las mentiras y quise siempre, y lo son, que sean respetuosos. Sé que estuve un poco ausente, trabajé mucho para que ellos pudieran terminar sus carreras, uno odontólogo y otro contador. Fíjense en las épocas también. No sé la edad que tiene Ernesto, pero dice, yo ya soy abuelo. Fíjense, su preocupación no es la que tienen los padres de hoy. Sus miedos no es la que tienen los padres de hoy. Fíjense, lo único que quería que fueran
honestos, no mientan, hicieran una carrera. Miren los únicos miedos que tenía este señor Ernesto. No son los de los papás de hoy, más jóvenes. Hay otros miedos. Adriana dice, mi papá tenía miedo a que no pueda traernos el alimento porque él de chico a veces no tenía. Vos sabés que esto, Adriana, también es bastante frecuente. Porque históricamente, o sea, culturalmente, el hombre es el proveedor. Si bien hoy vemos que tanto la mujer como el hombre trabajan y traen el sustento a la casa, culturalmente siempre fue la mamá contenedora y el papá el proveedor. O sea, el hombre salía a trabajar y traía el alimento y la mujer lo cocinaba y se encargaba de los hijos. Esto quedó grabado en nuestras células históricamente. Entonces, los papás siguen con esta cosa en la cabeza. Van a ver que hay varios testimonios que hablan de esto mismo que vos hablas, Adriana. Siguen con esto, ¿no? Mi mayor miedo es que no pueda alimentarlos y darle lo básico a mis hijos. Es bastante común eso. No sé qué edad tiene tu papá. Mi papá tenía miedo a que no... Claro, no sé qué edad puede tener tu papá, pero debe ser de esta generación en donde el padre era el proveedor. Rita dice, esto es porque yo a algunos les dije, si no tenés marido o no sabe, tu papá ya no vive y no le podés preguntar, contame de un compañero, un vecino o un amigo. Y Rita dice, Luis, mi vecino, tiene un niño Down. Miren, hay historias increíbles. Tiene un niño Down. Somos vecinos hace 30 años. Yo no pude ser mamá, dice Rita. Hace 20 años nació en la familia de Luis Camilo, su hijo. Y él no pudo con el diagnóstico y se fue. Lo visitaba una vez cada mes. Finalmente, a los 3 años de Camilo, volvió para quedarse. Es tal el amor de este niño que lo enamoró. Él se reprocha hoy haberse ido y haber sido tan cobarde. Sus miedos es que lo discriminen, que Camilo algún día le reproche su ausencia de cuando nació. Hoy, dice él, daría su vida por él. Qué lindo, ¿no? Muchas veces pasa, este también es un tema, ¿no? Muchas veces pasa que, no quiero generalizar, pero muchas veces cuando nace un hijo con alguna dificultad, con alguna discapacidad, el hombre se asusta, ¿no? Y la primera reacción es irse. O decirte, bueno, no, yo no puedo con esto, te mantengo todo, pero se van, porque le tienen miedo al diagnóstico. Ha pasado también que una mamá puede irse por este mismo tema, pero normalmente es el papá el que se va. Ustedes no sé si se acuerdan el caso que ahora ya falleció, de Alicia Zanca, que era una actriz que tuvo mellizos Down. Y el marido, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era actor también, se separó, se fue. Y hoy está con ellos y está enamoradísimo de los dos. Pero bueno, a veces la reacción es esta, ¿no? Por miedo. Acá volvemos a otro tipo de miedo. Miedo a no sé, que no salga normal y no sé qué hacer ahora con esta criatura. Entonces, lo primero es huir. A veces cuando hay un miedo importante, o huís o lo enfrentás. Pero muchas veces la primera acción es huir. Entonces, a Luis, tu vecino Rita, nada, yo no creo, de verdad no creo que le reproche nada a su hijo. Lo bueno es que pudo volver, que se pudo dar cuenta, que se pudo enamorar de ese hijo, que pudo sortear ese miedo inicial que tuvo. Porque lo importante es que volvió y está. Y está presente, por lo que vos me decís. Así que, nada. Eugenia dice, mi padre falleció hace 5 años, pero siempre nos decía que su mayor miedo era que alguien más nos hiciera daño, nos hiciera sufrir. Fue un padre excelente. Esto es muy común con los papás
con sus hijas mujeres. Son más cuidas. Hay un testimonio, no sé cuándo va a llegar ese testimonio, de uno que dice, se preocupaba por mis hermanos y no por nosotros. Bueno, ahora lo van a ver también. Darío dice, soy padre de un varón de 5 años y mi mujer tiene un embarazo de 5 meses. Como padre siempre quise no parecerme a mi padre, que era alcohólico y violento. Muchas veces presencié las palizas que le daba a mi madre cuando ésta le escondía el alcohol. A pesar de mi esfuerzo, muchas veces veo que tengo reacciones violentas cuando mi hijo se encapricha con algo, pero nunca le pegué, pero sí le he gritado. Darío, cuando a veces pasa esto, sí es cierto, nos esforzamos tanto en no parecernos que terminamos teniendo actitudes de. Evidentemente, si tu papá, ¿cómo fue que me pusiste? Que era alcohólico y violento. Bueno, por ahí el alcohol es que lo hacía violento, pero no perdamos de vista que un adicto es un enfermo, porque vas a tener el alcohólico pasivo y el alcohólico violento. O sea, evidentemente tu papá era violento y por ahí vos aprendiste o tenés en tus genes este tema de la ira, que por ahí no es la ira hacia tu hijo, sino algo no resuelto con tu papá, ¿sí? Que evidentemente no está resuelto con tu papá. Entonces, por ahí, a partir de que lo puedas entender, a veces hay enojos en nosotros guardados, ¿no? Que lo manifestamos donde no tenemos que manifestarlo. Y por ahí hay un enojo muy guardado con respecto a tu papá y las vivencias que tuviste de chico, no resuelto, y es muy posible que estés volcando sin querer, repitiendo una historia, no de alcoholismo digo, pero sí repitiendo una historia con tu hijo de agresividad o de ira, que está mejor que la resuelvas con tu papá en terapia. No sé si vive o no tu papá, aunque no viviera igual, resolverla en terapia para justamente no repetir esta historia con tu hijo. Jorge dice, no soy padre aún, pero mi padre nos dejó cuando yo nacía. Según mi madre, le asustó el hecho de ser padre. No quería compromisos. Este es otro también. Otra de las cosas por las cuales huye el hombre. El día que yo decida hacerlo, tengo que estar seguro para no hacer lo que él hizo conmigo. Después vamos a hacer una síntesis general de qué esencias podrían ir en cada cosa, en cada caso. Claudia dice, mi amigo es padre de mellizos, una nena y un varón. Su mujer lo dejó cuando los bebés tenían 6 meses. Miren este caso también, ¿no? Mi amigo es padre de mellizos, una nena y un varón. Su mujer lo dejó cuando los bebés tenían 6 meses. Dijo que no los aguantaba más y se fue con el mejor amigo de él. Mi amigo dice que como padre su mayor preocupación es que siempre tenga trabajo para que a los dos no les falte nada y poder tener el suficiente tiempo para dedicarles. Volvemos otra vez a este patrón del padre proveedor. Este miedo de que no les falte nada. El papá proveedor, que siempre tenga trabajo y que les pueda cuidar y darle lo que necesitan. Fíjense cómo se repiten los mismos miedos. Cristina dice, tengo 29 años y tengo una hija de 8 años. No, Cristian. Perdón, Cristian. Dije Cristina, Cristian. Tengo 29 años y tengo una hija de 8 años. Mis miedos son que ella no tenga la personalidad como para defenderse en la vida. La veo tan frágil e insegura que tengo miedo que todos la pasen por encima. Mi hermanita más chica sufría bullying en la escuela y yo debí defenderla. No quiero que mi hija pase por lo mismo. Ven que las cosas no resueltas las estamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque si vos, o sea, Cristian, si vos tenés una nena de 8 años, bueno, hay que ver cómo las vienen educando, porque la personalidad se forma con las vivencias, con lo que te inculcan, y las vas modificando a medida que vas creciendo.
Por ahí ella, ustedes tienen tanto miedo que la cuidan como de cristal y por eso es así miedosa ella. Por ahí si uno le pone un voto de confianza, ¿qué dice Silvia? Ah, el marido es Gustavo Garzón. Tenés razón, Silvita. El marido es Gustavo Garzón. Cuando hablé de Alicia Zanca. Cierto. El marido era Gustavo Garzón. Que se fue, bueno, hoy está con ellos porque ella falleció, pero igual él se hizo presente mucho después. Pero sí, tenés razón, era Gustavo Garzón. ¿En qué estaba acá? Ah, esto. O sea, Cristian, si tu hija es de una personalidad que no sabe defenderse o vos la ves tímida, insegura, es porque por ahí la han llenado miedo a ustedes. La han cuidado como de cristal y no la dejaron que enfrentara ciertos desafíos. Entonces, póngale ficha a tu hija, denle seguridad, como que ustedes entienden que ella puede con algunas cosas. Ayúdenla a eso. Lucila dice de Leonardo, que es su primo. Lucila, como no tenía hijos nada, dijo, le pregunté a mi primo. Él y su mujer tienen un muy buen pasar. Miren, esto fue que sale de de los otros miedos, ¿no? Fue el único que dijo esto. Él y su mujer tienen un buen pasar, ambos son profesionales. Su hija va a un colegio privado y fue un tema de discusión con su mujer, porque uno de los miedos de mi primo es que la nena sea una niña soberbia y arrogante, porque en el ámbito privado los niños son muy competitivos. Esto también es muy cierto, que a veces, en los ámbitos privados, a ver, nuestros hijos siempre van a ser reflejo de lo que nosotros le inculcamos. Entonces, si vos vas a un colegio privado, yo tenía un caso hace mucho de una chica que iba a un colegio privado, que la mamá de verdad se esforzaba muchísimo para pagarle este colegio privado, de acá de Mar del Plata. Y claro, se topaba que cuando llegaban las vacaciones, las chicas, por ahí decían, sí, porque con nuestra familia nos vamos a ir a Italia, no, nos vamos a ir a Miami, nos vamos a ir acá. Y de verdad que ella no podía salir de acá de Mar del Plata, no podía ir ni acá mismo dentro de la Argentina, no podía tomarse vacaciones. Pero esta mamá me cuenta que la hija empezó a inventar que se iban a Punta del Este, inventó y nunca se fueron de vacaciones, tuvo que mentir, ¿sí? Para no sentirse menos. Porque a veces pasa esto en los colegios privados, que las chicas, los chicos compiten en un nivel social que por ahí los padres no siempre pueden responder a esos niveles sociales. Entonces terminan los chicos para pertenecer a mentir. Y no está bueno eso. No está bueno. Los hijos a veces ante este tipo de situaciones o ante padres por ahí muy miedosos, que no les dejan hacer nada y qué sé yo, terminan mintiendo. No está bueno esto. Hay miedos que tenemos que tratar de superarlos y vencerlos para no transmitírselos a ellos hay que transmitirles seguridad y siempre diálogo. Porque si no los chicos terminan mintiendo. No es un buen resultado. Celia dice, mi compañero de trabajo, que es padre de 4 niños, le pregunté tu consigna y me dijo, ¿miedos? Ninguno. No se lo creo. No se lo creo. ¿En serio? ¿Ninguno? 4 hijos y no tienen ningún miedo. Tiene un gran problema con enfrentar sus miedos. Rafael dice, tengo 3 hijos y mis miedos son tontos. No hay miedos tontos. Hay miedos. No son tontos. Por ejemplo, cuando llego de trabajar quiero jugar con ellos, pero tiemblo de pensar que mi mujer me espere con un ahí está papá y vamos a contarle lo mal que se portaron. Y ahí tengo que poner cara de ogro cuando muero por abrazarlos y compartir con ellos. Dice Rafael, cuando pasa, ¿qué era de 55? Uy, cuando pasan este tipo de cosas, háblalo con tu mujer. No tenés que ser el ogro. Si estás todo el día afuera y vos querés estar con ellos y compartir con ellos, decíselo a tu mujer. Y que los rete en su momento, pero que no te ponga como el ogro de la película. No tenés que ser el malo. Esto es, y también uno de los tantos mandatos que tenemos. Cuando venga papá le voy a contar, vea cuando tu padre
se entere de lo que hiciste. No lo pongamos como el malo de la película. Como más cumplamos nuestro rol y cuando viene papá es otra cosa, es compartir con papá. Si no, él lo privás de todo esto. Esperen que se me pasó un comentario para allá que no lo alcancé a leer. Acá está. Adriana dice, el miedo de mi marido fue cuando nos dieron el diagnóstico de autismo a nuestro hijo. Adriana, sos esa Adriana. Ahora me di cuenta, no me di cuenta que eras Adriana la que me mandaste el informe hace un ratito. Perdón, mi amor, no te identifiqué como Vázquez. El miedo de mi marido fue cuando nos dieron el diagnóstico de autismo a nuestro hijo de 3 años. Hoy tiene 9 y es maravilloso. Bueno, ahí tenemos otro miedo, un miedo bastante común. Cuando un diagnóstico, como hablábamos antes, de los chiquitos Down, por ejemplo, cuando el diagnóstico no es, mi bebé nació sin ningún tipo de dificultad. No, sí, hay diagnósticos también, ¿sí? Que yo siempre digo son una bendición de alguna manera. Esos chicos especiales eligen padres especiales. Y acá ya nos vamos a meter en el terreno de elección de almas. Un bebé especial viene con padres especiales. Los eligen para nacer en ese hogar con esos papás. Resulte lo que resulte, puede pasar que ese papá, como el que decíamos, que se fue por un diagnóstico de un chiquito Down y después volvió y se enamoró de ese chiquito. Se eligen entre almas, vienen a ser un aprendizaje, vienen a darnos un aprendizaje. Son seres muy especiales, todos ellos. ¿Qué tenemos que aprender con ellos? Es la incógnita, pero siempre son una bendición. Uno va aprendiendo. Algún día vamos a ver si Adriana puede dar testimonio, porque, bueno, ahora Adriana últimamente me mandó el informe del hijo de la escuela, los cambios que está haciendo, hermosos cambios. Yo no llegué, como le dije a Adriana, no llegué a leer porque era muy largo el informe de la escuela, de los cambios que está haciendo Tiago, a partir de que está tomando esencias florales. Es maravilloso y me alegra enormemente. A mí me alegra cuando me mandan la devolución del efecto de las esencias florales, en este caso. Que muchas veces pregunta a la gente, bueno, sí, las esencias sirven para esto, para aquello. Sí, también sirven para eso. También sirven para casos de autismo, chicos Down. Sirve muchísimo, muchísimo. Para algunas, no es que no vamos a transformar al niño, el niño Down es Down, el autista es autista, el Asperger es Asperger. No lo vamos a transformar, pero sí vamos a sacar lo mejor de él, el mayor potencial, porque todos tienen su potencial, y vamos a tratar de hacerle más ameno su vida con las cositas que tienen. En el caso de Tiago, que es el hijo de Adriana, bueno, tenía un par de cositas que con las esencias florales se fueron modificando y me parece extraordinariamente lindo. Yo, la verdad que me alegro cuando pasan esas cosas. Sí, dice Adriana, hace un mes la está tomando y hermoso el cambio que tuvo. Es genial, es genial. A mí me encanta y me encanta que den testimonio, porque yo puedo hablar desde mi lugar, pero bueno, cuando vienen acá presentes y me dicen, es genial como actuaron las flores, yo soy la persona más feliz del mundo. Y son y 20 horas. Chicos de Conexión Piñal, les dejo el programa. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Los veo el jueves, 19 horas, otra vez por acá.